La reina Isabel II, ataviada con traje y pamela de color mostaza y unos guantes de un blanco deslumbrante, espera que el legendario defensa Bobby Moore acabe de subir los 39 escalones que separan el césped del palco de autoridades para entregarle la copa a Jules Rimet, que coronará a los inventores del fútbol como campeones del mundo. El carismático capitán, ataviado con la camiseta roja que Inglaterra había lucido en la final contra Alemania y seguido por Geoffrey Hurst, Bobby Charlton y el resto de sus compañeros, y que contaría años más tarde que, con disimulo, había intentado limpiarse las manos en el pantalón para no ensuciar los guantes de la reina, llega a su destino. Sonriente y orgulloso, recibe el trofeo de manos de Isabel II y lo muestra a los aficionados que abarrotan las gradas del que probablemente es el estadio más mítico que ha existido. Hoy, en Café Karlovich, os traemos la historia de Wembley. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy cada día más. Y bienvenido una semana más, premio Café Karlovich de La Paz, Marcos Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Pues oye, con este premio que quiero agradecer a todos nuestros oyentes por haberme votado y haber confiado en mí. Un premio muy merecido por aguantarte, entre otras cosas, hablar del Atleti todo el tiempo, pero oye, creo que bien, Tony, estoy bien, estoy con ganas de hacer este capítulo. Creo que es una sección que no traemos tan habitualmente, pero que nos gusta bastante, la verdad. Así es, porque hoy volvemos con una nueva entrega de nuestra sección Catedrales, pues una de... Cierto es, de nuestras secciones menos visitadas por ahora, pero por otra parte, pues una que nos encanta porque ahí recordamos pues aquellos estadios que dejaron huella en la historia del fútbol y que tristemente pues hoy ya no son visitables porque no están. Yo creo, Tony, que desde el momento en el que pensamos en tener en nuestro programa una sección de estadios, de alguna forma estamos en duda o en deuda con el que probablemente sea el mito por excelencia. Fue el primero que nos vino a la cabeza, aunque es verdad que acabamos decantándonos por San Mamés, por aquello de que la sección llevaba el nombre de Catedrales, y a partir de ahí lo fuimos postergando porque en el momento de planificar los programas había otra idea que nos disparaba la ilusión, pero siempre con la tranquilidad de que este capítulo iba a llegar. Sí, siempre hemos oído un poquito, ¿no? de ese mainstream, ¿no? Pero lleva razón, Marco, pues que como habéis podido escuchar en nuestra introducción, pues nos toca volver a viajar a Londres en Catedrales, como ya hiciéramos en el caso de Highbury, pero en esta ocasión lo haremos al noroeste de la ciudad, en el emplazamiento del que fuera el estadio más famoso del mundo. Nos vamos a encontrar hoy con un estadio impresionante, Marcos, moderno y flamante, que también responde al nombre de Wembley y del que también nos hablaremos, pero que no va a ser el centro de nuestro relato, porque por mucho que este estadio tenga todas las comodidades imaginables y haya ido desarrollando ya una historia propia, a nosotros, Marcos, el que nos mueve es, y el que nos pone es su antecesor, el viejo Wembley. Un estadio al que Pelé se podría decir que denominó como la CCC del fútbol, ¿no? Concretamente, capital, catedral y corazón del fútbol. En anteriores capítulos de esta sección, como el de San Mamés que hemos comentado antes, Highbury o Sarriá, comenzábamos hablando de los orígenes del club al que estaba asociado el estadio y de cómo fueron pasando de unos terrenos de juego a otros a medida que la afición al fútbol iba desarrollándose en la ciudad. En el caso de Wembley, no podemos hacer lo mismo, por la sencilla razón de que no se trata de un estadio asociado a un club, sino de un coliseo asociado a un país. Su origen hay que buscarlo en una idea del empresario ferroviario Richard Watkin, dueño de la Metropolitan Railway, que a finales del siglo XIX adquirió unos terrenos de una aldea rural llamada Wembley, situada en el condado de Middlesex, con la idea de crear allí un parque de atracciones que estaría unido con el centro de la ciudad mediante una línea de metro, claro está, viniendo de quien venía la idea. Este Wembley Park tendría lagos, cascadas, pistas de atletismo, campos de fútbol y cricket y hasta un teatro de variedades. Todo lo que los londinenses adinerados de esa época
podían desear. Pero la joya de la corona, el gran reclamo turístico, era una torre metálica de 366 metros con la que Watkin quería superar a la Torre Eiffel y cuya construcción fue ofrecida al propio Gustave Eiffel, que la desestimó, pues para no ser odiado por los franceses, según sus propias palabras. El proyecto del parque se llevó a cabo y tuvo cierto éxito de público. Pero, Marcos, lo de la torre fue un fracaso. Watkins se jubiló por problemas de salud. Solo se pudieron levantar 60 metros y finalmente pues se acabó demoliendo. Pero el parque seguía funcionando y su peso en el deporte de la ciudad iba creciendo hasta el punto de que más de 100 clubes londinenses de diferentes disciplinas lo tenían como sede. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Wembley Park fue el emplazamiento elegido para albergar la British Empire Exhibition, un evento colonial ideado para mostrar músculo en un momento en el que la supremacía británica empezaba a dar señales de flaqueza pese a la victoria en la Gran Guerra, y que se iba a celebrar en 1924. Como había que adecuar las instalaciones del parque, el gobierno compró los terrenos a la compañía de metro y se lanzó a dar forma a un proyecto que incluía la construcción de un gran estadio de fútbol al que llamarían Estadio del Imperio y que muy pronto empezaría a ser conocido como Estadio de Wembley. A diferencia de otros estadios, no empezó con una capacidad reducida y fue creciendo poco a poco, sino que directamente se construyó con toda su majestuosidad. Para su diseño se confió en dos eminentes arquitectos, el entonces presidente del Royal Institute of British Architects, Sir John William Simpson, y Maxwell Ayrton, que ahora veremos que será clave a la hora de dar a Wembley su principal rasgo de identidad. Para el cálculo de las estructuras se confió en el joven ingeniero Sir Owen Williams, que era el ingeniero jefe no solo del estadio, sino de todas las construcciones de la exposición colonial. Y la ejecución corría a cargo de la constructora del eminente Sir Robert McAlpine, que en este momento se encargaba básicamente de todas las obras importantes de la ciudad y que aún hoy sigue muy vigente y sin ir más lejos es la misma empresa que en 2006 se encargó de la construcción del nuevo estadio del Arsenal, el Emirates. Las obras fueron inauguradas por Jorge V en enero de 1922 y no es algo habitual en la construcción de los estadios, ni siquiera en una pequeña reforma en una casa, pero se adelantaron los plazos marcados y finalizaron completamente en abril de 1923, justo a tiempo para el objetivo marcado para su inauguración. Ya desde el inicio estaba preparado para dar cabida a unos 127.000 espectadores y tuvo un coste de 750.000 libras de la época, lo que hoy serían unos 50 millones de libras, frente a los casi 800 millones de libras que costó el nuevo Wembley, el actual. Por si queremos hacer no solo una extrapolación por inflación, sino hacernos una idea de cómo ha subido el precio de los materiales y la de equipamiento adicional con el que cuenta el estadio, un estadio moderno en relación con un antiguo. El principal rasgo distintivo del Empire Stadium llegó de la mano de Maxwell Ayrton, uno de los arquitectos. Eran las Twin Towers, dos torres blancas de 38 metros de altura que flanqueaban la entrada del recinto y que simbólicamente ocuparon el espacio que en su día estuvo destinado a la Torre Watkins. Desde un punto de vista más arquitectónico, eran de hormigón armado, un tipo de construcción en auge en la arquitectura británica en aquel momento, y tenían una función estructural, pero al mismo tiempo, debido a su pintoresco y ornamentado diseño, que se inspiraba en la arquitectura de la India, evocaban a la joya de la corona del imperio y por ello se convirtieron inmediatamente en un símbolo de orgullo nacional, que es precisamente lo que buscaba la exposición. Dichas torres flanqueaban un arco que estaba situado en el muro exterior, adelantado a la fachada, bajo el cual pasaban obligatoriamente todos los espectadores, de manera que todo el conjunto daba un aspecto ritual al acto mismo de la entrada que resultaba cautivador y que amplificaba lo que entre las paredes del recinto iba a suceder. Las torres pintadas de color blanco destacaban sobremanera sobre el resto de la fachada, que tenía un tono más apagado, más grisáceo, pero al mismo tiempo estaban integradas en ella, ya que el perímetro al completo era de hormigón armado, con arcos que eran más cerrados en las tribunas y más abiertos en los fondos. En las tribunas, precisamente, en el momento de su inauguración, había techo, aunque no tapaba todo el graderío, sino solamente las filas superiores. Esto ya veremos que irá cambiando. Adicionalmente, y esto es algo que debería haberle restado algo de espíritu futbolístico, pues se decidió incluir en el estadio una pista de atletismo.
Y esto no es sino una prueba fehaciente de que Wembley realmente no nació con pretensiones de convertirse en el estadio de fútbol más mítico del mundo. Bueno, tanto es así que la idea original era demoler el estadio tras la exposición. Pero el presidente del comité organizador, un escocés llamado Sir James Stevenson, sugirió dejarlo en pie como estadio nacional. Por suerte, existió este James Stevenson, porque el fútbol no sería lo mismo si no hubiera existido Wembley. Pero aunque debido a la pista de atletismo la grada no estaba a pie de césped, siempre se habló del rugido de Wembley, el conocido como Wembley Roar, tanto que el nuevo estadio se ha diseñado para que la acústica se parezca lo máximo posible a la del original. La inauguración, como hemos dicho anteriormente, llegaría en la primavera de 1923, concretamente el 28 de abril, con una final de la FA Cup entre el Bolton Wanderers de la First Division por aquel entonces y el West Ham United de la Second Division, que tiene una historia que podemos denominar como muy curiosa, gracias a que no pasó nada, eso sí, pero que podría haber terminado realmente en una tragedia, Marcos, de dimensiones descomunales, de esas que se recuerdan años y años después. Resultó que aquella tarde la Federación Inglesa pues tuvo la brillante idea de no vender entradas para el partido, así como suena, dando por hecho que podrían controlar el número de personas que entrarían por los 104 accesos del estadio hasta completar el aforo. No sabemos cómo pensaban hacerlo, así que entendemos que pues básicamente infravaloraron la asistencia del público, dando por hecho que jamás acudirían 127.000 espectadores, basándose en el hecho de que ningún partido había alojado a tantas personas hasta el momento. Pero claro, yo creo que no sospecharon que esto podía deberse sencillamente, Marcos, a que ningún estadio del país tenía esa capacidad. Pero claramente no fue así. Se le fue totalmente de las manos, y aunque no hay un número oficial de espectadores, se calcula que en aquella tarde de abril entre 240.000 y 300.000 personas acabaron entrando al estadio de alguna forma, de manera que por la falta de espacio en las gradas fueron colocándose donde pudieron, y eso al principio fue la pista de atletismo, después el césped que rodea el campo, y finalmente llegaron a invadir parte del propio terreno de juego. Las imágenes que se conservan son tremendas. Os animamos a buscarlas porque la verdad es que impresionan. Se temió que el partido no pudiera llegar a disputarse. Pero claro, fue entonces cuando emergió la figura del agente de policía, George Scorey, que no tenía que trabajar ese día, pero que fue llamado como refuerzo ante la urgencia de la situación. Subido en su caballo gris, que se llamaba Billy, George Scorey fue recorriendo el perímetro del campo, haciendo que la muchedumbre se retirara y se situara detrás de la línea de cal. Y así, aunque 45 minutos tarde, se pudo dar inicio al partido ante la mirada del rey Jorge V, cuya entrada en el estadio parece que también hizo aumentar la disciplina de la gente a la hora de moverse. Aunque, como hemos dicho, el caballo era gris, debido a que en las fotos en blanco y negro destaca como un objeto claro frente a las vestimentas oscuras de los espectadores, el partido pasó a la historia como la White Horse Final y se conmemora en el nuevo Wembley con el White Horse Bridge, que es un puente que cruza la vía del tren dando acceso al estadio. Muy típico del fútbol inglés ese tipo de homenaje, ¿no?, a su historia. Fíjate, Marcos, en lo meramente futbolístico, la final acabó con 2-0 para el Bolton Wanderers, con lo que el equipo de mayor categoría se llevaba la victoria y obviamente pues se cumplían los pronósticos. Y aparte de lo que hemos contado, la tarde tuvo un protagonista, el primer goleador de la historia de Wembley. Se trata de David Jack, un delantero inglés que por aquel entonces tenía 25 años, que poco después de este tanto sería convocado por la selección inglesa y que también está en los libros de historia por ser el primer jugador por el que se pagó un traspaso mayor a 10.000 libras, cuando el Arsenal de Herbert Chapman lo contrató 5 años después de la disputa de este partido. A partir de ese momento, como os podréis imaginar, en todos los partidos de Wembley se vendieron tickets. Yo creo que fue una medida acertada. Una tarde para el recuerdo, como lo que os acabamos de contar, ya era más que suficiente. Ya había una leyenda creada y, oye, ya no era necesario tentar más a la suerte. Así es, y es que tras ese mítico partido, Wembley albergó numerosos eventos, como por ejemplo la exposición del Imperio Británico, tan variopintos además como rodeos, eventos de Boy Scouts o la recreación del Gran Fuego de Londres del siglo XVII. Y siguió, claro está, ligado al fútbol, siendo anualmente la sede de la final de la FA Cup.
y tardando poco en albergar el primer partido de la selección inglesa. Concretamente fue un choque entre Inglaterra y Escocia, correspondiente a un torneo bastante curioso, la British Home Championship, que era un torneo que enfrentaba a las 4 selecciones británicas. Y se disputó un 24 de abril de 1924, un año después del famoso White Horse Match. El partido no fue precisamente una fiesta para los ingleses, puesto que acabó con un empate a 1 y gracias, porque un desgraciado gol en propia puerta tras un saque de falta de Escocia que golpeó en el poste e impactó en el defensa Taylor, puso muy cuesta arriba el encuentro para los locales. Pero Wembley no parecía ser rentable a pesar de todo. La exposición del Imperio Británico fue un éxito. Incluso se prolongó con un segundo ciclo de eventos que la alargó hasta finales de 1925. En total recibió a 27 millones de visitantes. Pero ya no se podía estirar más el chicle y Wembley tenía que empezar a generar por sí mismo. Así que el nuevo propietario, que se llamaba Arthur Elvin, que era un empresario que había visto en Wembley una oportunidad de hacer negocio donde otros muchos veían un elefante blanco, es decir, una inversión muy costosa de mantener y que da muy pocos beneficios, se puso a buscar. Un partido de CECAP al año y los partidos de la selección inglesa contra Escocia, pues porque el resto de partidos internacionales no se disputaban allí, ya estaban pactados con la Federación Inglesa, pues no era suficiente. Así que encontró dos alternativas que le permitieron mantener activo el estadio. Por un lado, las carreras de galgos y las carreras de speedway, que era una modalidad de motociclismo en la que las motos sin frenos competían sobre tierra y llamaban la atención sobre todo por los derrapes en las curvas. Con esto ya había una base, pero un estadio así necesitaba eventos mucho mayores. Y la oportunidad llegó con los Juegos Olímpicos de 1948, que se iban a disputar en Londres. Con un estadio así, ya disponible en la ciudad y construido apenas 25 años antes y con la Segunda Guerra Mundial apenas finalizada, pues no tenía sentido plantearse una nueva inversión. Se trató de unas Olimpiadas tremendamente austeras, dada la situación de la época, sin nuevas construcciones y con los atletas alojados en residencias universitarias y militares. Así que Wembley se convirtió en la sede principal de los Juegos, albergaría la ceremonia inaugural, la de clausura, el atletismo, la equitación y, como no, la final de fútbol. Estos Juegos ayudaron a convertir el estadio en un gran coliseo deportivo. Sus gradas vieron, entre otras muchas gestas, la de la atleta holandesa Flanny van Flankerskoen, llamada la ama de casa voladora, que con 30 años y 2 hijos ganó nada menos que 4 medallas de oro en velocidad. Es nada. El fútbol creció mucho en esta edición de los Juegos. La calidad de las selecciones mejoró y sobre todo se trató de la primera competición parcialmente televisada, ya que desde semifinales la BBC transmitió los partidos. La victoria fue para una gran selección de Suecia, que aprovechó una gran generación que surgió en un país en el que el fútbol todavía era 100% amateur y aprovechó que debido al veto de los Juegos Olímpicos al profesionalismo, pues la mayoría de las selecciones de renombre, incluida la inglesa, pues los mejores jugadores del país eran profesionales y por lo tanto no pudieron asistir a los mismos. Era la Suecia del trío de suecos que más tarde harían historia en el Milán: Gren, Nordahl y Lidholm. No solo está el trío de los holandeses de los 80, sino que también, como vemos, hay un trío de suecos del Milán que se conoció como Grenoli. También era la Suecia de Gravis Karlsson, un mito del Atlético de Madrid en los primeros 50. Mira, Tony, ahora he citado yo al Atlético de Madrid en esta Es que ocasión, no has sido tú. no lo puedes evitar, no lo puedes evitar. A partir de este momento, el prestigio de Wembley no paró de crecer y en 1951 llegó un hito que acabaría por convertirlo en el estadio de referencia del país. Pasaría a convertirse en la sede principal de los partidos de la selección inglesa. Desde 1951 hasta el año 2000, casi todos los partidos de Inglaterra se disputaron en este mítico recinto. Y llegó un evento, Marcos, que va a ser clave y fundamental en la historia del fútbol inglés. Y de Wembley, por supuesto. En agosto de 1960, Inglaterra es designada sede del Mundial de 1966, superando a la República Federal de Alemania en las votaciones, y Wembley, obviamente, va a ser el principal protagonista del torneo. Sería la sede del grupo de Inglaterra, que quedó enclavada en el grupo 1 junto con Uruguay, México y Francia. Del resto de partidos que disputará la selección inglesa, una de las semifinales
tercer, cuarto puesto y, por supuesto, la gran final. Para estar a la última de cara en un acontecimiento de tal magnitud, en 1963 el estadio dio un salto al futuro. Se instaló un marcador electrónico y se añadió ese techo circular tan característico, construido con aluminio y cristal traslúcido, que ahora sí cubría todo el perímetro del campo y que acabó definiendo su silueta durante décadas. Así que, ya engalanado, Wembley vio a la selección dirigida por Alf Ramsey empatar en un duro partido inaugural contra los uruguayos, ganar a la selección mexicana por 2-0 con goles de Bobby Charlton y el delantero del Liverpool Roger Hunt, y sellar su clasificación a cuartos con un 2-0 contra unos franceses que, todo hay que decirlo, no pasaban por su mejor momento. En esta primera fase ocurrió algo muy curioso. Como hemos dicho, estaba planificado que Wembley pues, albergara todos los partidos del grupo 1. Pero hubo uno en concreto, el Francia-Uruguay, que tuvo que disputarse en el viejo estadio White City, que había sido la sede de los Juegos de Londres de 1908. Y claro, ¿qué habría tan importante, ¿no? Para que no se pudiese disputar? Pues sucedió que una de las actividades con las que Wembley había conseguido salir adelante se cruzó en el camino de este mundial. Hablamos de toda una prestigiosa competición de galgos. Sí, habéis escuchado bien. Se priorizó sobre un mundial de fútbol una carrera de galgos y hubo que buscar pues esa sede alternativa. Esto, Marcos, pues solo podía pasar en Inglaterra. Solo allí. Hay muchas cosas, como lo del nombre que hemos dicho anteriormente, evocando la historia y esto, que desde luego aroma puro al fútbol y al deporte inglés. En cuartos, Inglaterra venció a Argentina por un solitario 1-0 y Wembley asistió a uno de los sucesos más bizarros de la historia de los mundiales, cuando el capitán argentino Antonio Ratín se negó a abandonar el campo tras ser expulsado y obligó a parar el partido durante varios minutos en un suceso que os describimos con detalle en un capítulo pasado de Relatos Salvajes, que aprovechamos para recomendaros y que provocó que comenzaran a usarse las tarjetas. También fue testigo de una semifinal vibrante en la que los ingleses vencieron con doblete de Bobby Charlton a una potente selección portuguesa que se presentó en el campeonato como una de las selecciones a batir, por supuesto contando con el grandísimo Eusebio, encima en su esplendor físico, muy bien escoltado por sus compañeros del Benfica. Y llegó la final. Inglaterra se iba a enfrentar a la República Federal de Alemania y los inventores del fútbol se encontraban ante su oportunidad de por fin demostrar en el campo aquello que habían proclamado en muchas ocasiones y que hasta ahora no habían podido cumplir, que eran la mejor selección del mundo. No vamos a extendernos mucho contándoos la final, porque nos gustaría dedicarle más tiempo en algún capítulo futuro, pero sí os diremos que Inglaterra levantó la Copa Jules Rimet ante 96.924 espectadores con el gol más polémico de la historia de los mundiales, el concedido por el árbitro suizo Dienst, tras un disparo a la media vuelta del delantero del West Ham, Geoffrey Hurst, que tras tocar el larguero, sencillamente no entró. Inglaterra ya era campeona del mundo y lo había conseguido en el estadio que la corona británica había elegido para mostrar al mundo su fortaleza 40 años antes. Más simbolismo imposible. Solo voy a decir una cosa, Marcos. Recordemos, el año 2026, año del Mundial, Café Karlovich está preparando muchas cositas, así que estad atentos para rememorar cosas como estas. Wembley, por su parte, siguió aumentando su presencia a nivel local. Con el paso de los años, no solo la FA Cup, sino que desde 1967 se convirtió en la sede de la Copa de la Liga, la actual Carabao Cup, y desde 1970 de la Supercopa, la actual Community Shield. En cuanto a las remodelaciones, hemos hablado hasta ahora de cambios que aportaron una evolución, ya sea en el ámbito técnico o en el estético. Pero no todo fue progreso estético. En 1977, después de un caliente Inglaterra-Escocia, en el que los aficionados escoceses invadieron el campo y destrozaron césped y portería, se levantaron vallas alrededor del terreno de juego. Esas vallas, por suerte, no durarían para siempre, aunque la razón de eliminarlas, eso sí, fue de lo más triste. Tras la tragedia de Hillsborough en 1989, pues fueron retiradas. El fútbol aprendió de la peor manera posible, eso sí, que la seguridad no podía construirse a costa de encerrar a los aficionados en una rata. Si seguimos con el repaso de los grandes acontecimientos de los que ha sido sede, tenemos que destacar que no solo ha albergado las finales locales. Como es lógico,
Wembley también forma parte del imaginario de las competiciones europeas. 5 Copas de Europa y 2 Recopas tuvieron como sede el estadio de Wembley. Para obtener el marcador nuevo, nada mejor que una final de Copa de Europa, la de 1963, entre el Milán y un Benfica que aspiraba a su tercer título consecutivo, pero que a pesar de adelantarse con gol de Eusebio, vio como los italianos se llevaban la copa con un doblete de José Altafini. La primera de las recopas fue la del 65. Un año antes de proclamarse campeones del mundo, Bobby Moore, Martin Peters y Geoffrey Hurst, los tres grandes protagonistas de la final, derrotaban por 2-0 al Múnich 1860 con su West Ham. Wembley fue el testigo de la cabalgada de George Best para poner en ventaja al Manchester United en el 68 y acabar venciendo de nuevo al Benfica 10 años después de la tragedia de Múnich, en la que medio equipo del United pereció. Cruyff y su Ajax consiguieron también en este estadio, en 1971, el primero de sus 3 títulos consecutivos tras ganar al sorprendente Panathinaikos entrenado por Pancho Puskás. En el 78, el Liverpool conseguía su segundo título de campeón de Europa frente al Brujas, entrenado por el mítico Ernst Happel, con un solitario gol del gran Kenny Dalglish. Y cómo no, ese lanzamiento de falta de Ronald Koeman en la prórroga de la final contra la Sampdoria en el 92, que los aficionados del Barcelona tienen grabado en su retina. Y el último título europeo fue el de otro protagonista de nuestro podcast, el Parma de Nevio Scala, que se llevó en 1993 la Recopa de Europa frente al Amberes belga. Pero aún quedaba el último gran acontecimiento internacional, e iba a ser de importancia mayor, la Eurocopa de 1996. Fue 4 años antes, en 1992, en el Congreso de la UEFA en Lisboa, cuando se tomó la decisión de la sede. Fue un gesto, Marcos, lleno de muchísimo simbolismo, por varias razones. Llegaba poco después de que fueran cumplidas las sanciones de los clubes ingleses que, tras la tragedia de Heysel en 1985, habían estado 5 años sin competiciones europeas. Pena que fue incluso más dura para el Liverpool, que como causante de la propia tragedia, pues lo pagó con un año más de sanción. No había mejor forma de que el fútbol se reconciliara con sus inventores que con una competición del calado de una Eurocopa. ¿Y recuerdas, Tony, la canción de la Euro? A ver, no la podemos poner por temas de derechos, pero a mí por lo menos se me pegó. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. Mítica, esa Eurocopa del 96. Exacto, cómo quitarse de la cabeza ese Three Lions de Lighting Seed, de David Baddiel y de Frank Skinner. Pues sí, Marcos, Inglaterra estaba revolucionada con esa Eurocopa. Se esperaba que Wembley fuera de nuevo el talismán para su selección, como hemos visto antes en el Mundial. Había conseguido el mayor éxito de su historia como anfitriona. Para la ocasión, se acabaron con las gradas de pie y se instalaron asientos en todo el estadio. Con esto se ganó comodidad, pero claro, como suele suceder en estas ocasiones, se perdió capacidad. El aforo pasó a ser de 76.000 espectadores. Aún era un estadio grande, pero perdió algo de su majestuosidad. Como había ocurrido en el 66, la selección inglesa jugaría todos sus partidos en el mítico Coliseo. Esta vez se daría al estadio un uso aún más exclusivo, pues el resto de los partidos del Grupo A, en el que Inglaterra quedó encuadrada junto a Países Bajos, Escocia y Suiza, pues se celebrarían en Villa Park, el estadio de Aston Villa. Y no habría carreras de galgos, así que todos los partidos previstos se pudieron disputar allí. El estreno fue un fiasco, ya que Inglaterra, dirigida por el que fuera entrenador del Barcelona, Terry Venables, no pudo pasar del empate ante Suiza, un empate a 1, en un partido en el que se adelantaron con gol del gran Alan Shearer, pero en el que los suizos empataron en los últimos compases con un gol del delantero de sonoro nombre, inolvidable, Kubilay Turkilmaz. Los optimistas se encargaron de ver un claro paralelismo con el 66, en el que también se debutó con empate. Pero los más pesimistas veían que el equipo no funcionaba y que el controvertido Paul Gascoigne, el mejor jugador de la selección en el Mundial de Italia 90, no estaba ya en condiciones físicas para liderar un equipo campeón, a pesar de su resurrección en el Glasgow Rangers tras parecer un jugador ya acabado y perdido en la Lazio. El clímax de los ingleses llegó en el segundo partido, en el duelo clásico de Wembley,
ese con el que la selección había debutado en 1924 en plena exposición del Imperio Británico, e Inglaterra se enfrentaba a una correosa Escocia en un partido clave para la clasificación a los cruces. Fueron muy superiores y vencieron por 2-0, con goles de Alan Shearer y de un Paul Gascoigne que se encargó de dejarnos una de las joyas de su carrera y una de las joyas del torneo, con ese sombrero con la izquierda para, sin dejarla caer, rematar con la pierna derecha, volver loco a Wembley y certificar con ello el triunfo. Los ingleses cogieron ritmo y derrotaron con facilidad a los Países Bajos, por aquel entonces Marco, Holanda, que contaba con un muy buen equipo, con la base de ese Ajax, campeón de Europa, un año antes además reforzado con Dennis Bergkamp, pero que nada pudo hacer ante una anfitriona que creció y acabó derrotándolos por 4-1, haciendo soñar a sus aficionados con otro título en su campo talismán. Llegan los cuartos de final y el rival va a ser la pétrea selección española de Javier Clemente, que con el equipo defensivo de las grandes ocasiones, pues hizo un buen partido y hasta mereció la victoria, pero que tristemente para nosotros acabó cayendo en los penaltis. Y llegó la semifinal contra Alemania, que quería tomarse la revancha de la derrota sufrida 30 años antes. Una selección alemana con muchas bajas, que había tenido que llamar incluso a jugadores no convocados y que se esperaba que no pudiera aguantar el ritmo impuesto por los de Venables, que habían ido creciendo durante el torneo. Menos aún cuando justo al iniciarse el partido, Alan Shearer batía a Andreas Kepke, pero Stefan Kuntz puso las tablas e Inglaterra no pudo volver a batir la portería alemana. Llegaron los penaltis, como ya había pasado en las semifinales de Italia 90, y se confiaba en que Wembley diera alas a los lanzadores locales. Y lo hizo, con Stuart Pearce, por ejemplo, que se sacudió con rabia el trauma por haber sido él el lanzador que erró el penalti en Italia, que los acabó dejando fuera de la final. La tanda acabó con un sorprendente empate a 5, cosa bastante poco común, no la olieron los porteros. Y llegó el sexto y ahí le temblaron las piernas al reciente seleccionador inglés, Gareth Southgate, que era central y capitán de la selección. Tiró mal, Kepke detuvo y ya el gran Andreas Möller se encargó de certificar la venganza y el pase de los alemanes a la final. Desolación total en las gradas, porque esta vez el Coliseo londinense no había sido talismán. Los alemanes se harían con el título en la final ante la sorprendente República Checa, que por otro lado había enamorado a toda Europa con su fútbol. Eso sí, remontando un gol de penalti de Patrick Berger por un doblete de Oliver Bierhoff, el delantero tanque de Udinese y Milán. El segundo de ellos fue por un gol de oro, tras un desgraciadísimo fallo del meta Peter Crouch. Marcos, el gol de oro, qué poquito duró ese invento. Duró poco y yo creo que por suerte, porque se cargaba la emoción de las prórrogas, que no dejan de ser unos minutos en los que ya por el cansancio de los jugadores a veces se convierten en minutos muy apasionantes. El partido se despendola, se abre y realmente hemos visto prórrogas realmente buenas. De hecho, mira, podemos hacer un capítulo de prórrogas míticas, se me acaba de ocurrir. Apuntémoslo dentro de la lista de temas futuros porque yo creo que puede dar bastante juego. Y Tony, poco más pudo aportar Wembley al fútbol, porque ese mismo año 96 se decidió construir un estadio nacional más moderno en la ciudad de Londres y el emplazamiento elegido pues fue el propio Wembley, con lo que se certificó que el final del mítico estadio está muy próximo. Le dio todavía tiempo a alojar al Arsenal en la Champions de la 98-99 debido a un tema controvertido. Se vendió que la UEFA pedía vallas publicitarias más altas que las que tenía el estadio de Highbury y que eso suponía reducir el aforo. Pero es verdad que las malas lenguas dicen que el propio Arsenal fue el que decidió mudarse de manera provisional a Wembley para demostrar a sus inversores que podía reunir a muchos más aficionados que los que el antiguo Highbury permitía y así ganar argumentos para construir un nuevo estadio, cosa que, bueno, como sabemos, acabaría sucediendo muy poco después. Y se acabó. En el año 2000, Wembley cerró sus puertas con un partido amistoso, jugado el 7 de octubre de ese mismo año, que hizo homenaje al partido más importante que se disputó durante los más de 75 años de servicio del recinto.
no terminó con una carrera de galgos, tranquilos. Inglaterra se enfrentaba a Alemania en un choque muy emocionante en lo sentimental, que eso sí, acabó con victoria germana por 0-1 con un gol de falta del mediocentro del Liverpool, Dietmar Hamann. El viejo Wembley daría paso a un nuevo estadio de Wembley que, como ocurre con San Mamés, ocuparía el mismo recinto que su predecesor. La demolición se hizo esperar por problemas presupuestarios y no comenzó hasta septiembre de 2002. Y como ocurrió con el arco de San Mamés, se llegó a pensar que las Twin Towers permanecerían en la nueva construcción. Pero finalmente se decidió demolerlas en una decisión que generó mucha controversia. No en vano, las torres tenían el grado 2, que las señalaba como construcciones de interés histórico-artístico. Pero finalmente se dejaron atrás los sentimentalismos, se decidió que eran incompatibles con el nuevo diseño del arquitecto Norman Foster y fueron demolidas. Al menos el arco de San Mamés se llevó a Lezama. En este caso, nada de nada. En una decisión, la verdad, bastante sorprendente en una mentalidad tan tradicional como la inglesa. En 2007 se inauguraba el nuevo estadio sobre las cenizas del antiguo. Y sí, es un estadio objetivamente mejor, para que no nos vamos a engañar. Pero dejadnos que como amantes del fútbol retro elijamos la nostalgia a la comodidad y nos quedemos con la versión original. Sí, ese aroma a estadio antiguo con personalidad propia totalmente diferente al resto, ¿no? Cosa que podemos decir de muchos estadios antiguos, pues claro, no es comparable con estos estadios modernos que lo tienen absolutamente todo y que, bueno, que como tú dices, ¿no? Objetivamente, pues son mejores, son más cómodos, pero claro, ese aroma, esa entrada que tenía el antiguo estadio de Wembley, esa historia, pues insuperable, vaya. Ya lo hemos hablado alguna vez tú y yo por privado. A mí eso de que los estadios tengan wifi o tengan McDonald's no me termina de convencer. Pues don Marcos Rojo, muchísimas gracias. Una semana más. Tony, un placer. Ya creo que teníamos una deuda, como hemos dicho al principio, con un estadio como este y bueno, ya Sí, la hemos saldado. Muchas deudas todavía nos faltan por saldar, pero sí, al menos sí, mira, esta saldada. exacto. Y muchas gracias, como siempre, a todos los que estáis al otro lado. Ya sabéis que podéis ayudarnos a apoyar el proyecto siguiéndonos en nuestras redes sociales, en X, en Instagram, @cafecarlovich. Estamos más activos que nunca, de hecho. En nuestra plataforma de YouTube, por supuesto, ya sabéis, suscribiros, like, compartir todas esas cositas que se suelen hacer, compartir ideas con nosotros, somos todo oídos. También en nuestras plataformas de podcast, por supuesto, Spotify, Evox y Apple Podcast. Y recordad que esta noche juega el Trinche.